Dios te bendiga. Seguimos con nuestro estudio, la Escuela del Espíritu Santo. Vamos a ver ahora la persona del Espíritu Santo en su parte 2. Pero vamos a ver primeramente los símbolos que representan al Espíritu Santo. Alguien ha dicho que la buena enseñanza cambia los oídos de los hombres en ojos. Esto en verdad es ilustrado en la Biblia con sus símbolos, parábolas y metáforas. Las verdades espirituales están presentadas en una multitud de figuras terrenales. La persona y la obra del Espíritu Santo están ilustradas en la Escritura por muchos símbolos. Un símbolo es un objeto, una persona o un evento que representa otro objeto, persona o evento por venir. En esta lección queremos examinar algunos de los símbolos del Espíritu Santo. Se debe recordar que unas cosas pueden servir de símbolo de más de una persona o evento. El primer símbolo que representa al Espíritu Santo es la paloma. En Juan 1:32 encontramos al Espíritu tomando la forma de una paloma. Las características de la paloma que la hace un apropiado símbolo del Espíritu serían su belleza, su docilidad y su limpieza. La paloma también es inofensiva y pacífica. Otros lugares en la Escritura donde se usa este símbolo son los siguientes. En Génesis capítulo 1 versículo 2 menciona al Espíritu moverse sobre la faz de las aguas, cuidando de la creación, así como un pájaro cuida de su nido. En Génesis 8, 6 al 12, la paloma fue enviada fuera del arca por Noé. Aquí notamos por lo menos dos ilustraciones del Espíritu Santo. La primera es la paloma. A diferencia del cuervo, rehusó quedarse fuera del arca cuando no encontró un lugar limpio donde descansar. El Espíritu, por supuesto, solamente mora dentro de aquellos que han sido lavados en la sangre de Cristo. Y dos, la paloma volvió con una hoja de olivo como señal de esperanza para aquellos que estaban en el arca. Esto simboliza al Espíritu, quien se encarga de hacer sentir seguros de la salvación a los creyentes en Cristo. Es interesante notar que el cuervo era un ave inmunda. También se usan las aves en la Escritura como símbolos de espíritus o de demonios. El segundo símbolo es el aceite. El aceite de olivo era algo de gran importancia en Palestina, siendo usado para comida, medicina, iluminación y ungimiento. Es símbolo constante del Espíritu Santo en el Antiguo y Nuevo Testamento. En Éxodo 49 al 11 encontramos que el tabernáculo, sus muebles y utensilios fueron ungidos con aceite. Como el tabernáculo era figura de Cristo, así el aceite también representa al Espíritu Santo cuando ungió a Cristo. En Éxodo 27, 20 y 21 notamos que el interior del tabernáculo era iluminado por el aceite, como cada uno de los muebles del tabernáculo era símbolo de Cristo. La interpretación es fácil. Sin la iluminación del Espíritu de Dios nadie vería la gloria de nuestro Salvador. En Levítico 14, 14 al 18 encontramos que para purificar al leproso fueron usados la sangre y también el aceite. Esto revela que cuando uno se salva de la lepra del pecado, la sangre de Cristo y también la persona del Espíritu Santo tienen un trabajo que hacer. La unción de los profetas, sacerdotes y reyes prefiguraba a Cristo como nuestro profeta, sacerdote y rey. En Levítico 2.1 notamos que la flor de harina, símbolo de la carne inmaculada de Cristo, se ungió con aceite, símbolo del Espíritu Santo. En la Biblia con frecuencia se asocia el aceite con la curación. En Isaías 1.6, Lucas 10.34 y Marcos 6.12 y 13, el Espíritu Santo provee la curación espiritual. El tercer símbolo es el agua. El agua es símbolo común del Espíritu Santo en la salvación. Mencionaremos algunos aspectos de este símbolo con solo una explicación breve. El agua es la fuente de vida. Sin ella, el mundo sería un cementerio seco y desolado. También es solo la presencia del Espíritu que produce la vida espiritual y el fruto de nuestras vidas. Gálatas 5, 22 y 23, e Isaías 44, 3 y Hechos 2, 17. La tierra tiene abundancia de agua, así también los redimidos tienen una provisión abundante del poder del Espíritu. En Juan 7:38 lo vemos. El agua es necesaria para la limpieza, es el Espíritu que limpia nuestro corazón en la regeneración y continúa limpiándonos cuando diariamente nos acercamos al Padre Celestial. Lo vemos en Éxodo 29:4 y Tito 3:5. Se compara el Espíritu Santo con el agua viviente de un manantial que fluye. Él es superior en todo aspecto a los pozos de este mundo, que contaminan al hombre y lo conducen a la muerte, mientras que los placeres de esta vida pronto se marchitan y terminan. El Espíritu de Dios es una fuente constante de vida y de gozo. Lo vemos en Juan 4:14. El cuarto símbolo es el viento. El viento es símbolo especial del Espíritu, así que la palabra Espíritu puede ser traducida como viento.
Ya lo vimos en el capítulo 1 de este estudio. Nuestro Señor usa el viento como símbolo del Espíritu. El viento es invisible en sus obras. Cristo, por medio de esta ilustración, reveló que la regeneración, la cual es obra invisible del Espíritu, no se puede relacionar con las señales visibles como el bautismo como medio de salvación. El viento no es controlado por el hombre. El Espíritu Santo es soberano en sus obras. La presencia del viento es conocida por su influencia. Igualmente se conoce la presencia del Espíritu Santo por su influencia en los corazones. El viento es poderoso. Hechos 2:1-2. El Espíritu Santo puede romper el corazón más duro. Como el viento impulsa un barco de vela, así el Espíritu de Dios inspiró a aquellos que escribieron las Escrituras. En 2 de Pedro 1:21 vemos esta aseveración. Isaías 46:7 nos habla como un viento seco puede marchitar la belleza de la naturaleza, así el Espíritu Santo puede disminuir el egoísmo en el corazón del hombre mediante su obra de convicción. El quinto símbolo es el fuego. En Hechos capítulo 2 versículo 3 encontramos que el fuego era una señal de la presencia del Espíritu. En el Antiguo Testamento vemos que el fuego es símbolo de la presencia del Señor. Su aprobación y su protección, tal vez todas estas ideas estén incluidas en Hechos 2:3. En Apocalipsis 4:5 el Espíritu es simbolizado por 7 lámparas de fuego. El número 7 ha confundido a algunas personas, pero parece referirse o se refiere más bien al entendimiento perfecto dado a Cristo como el ungido de Dios. Isaías 11:1-4. No hemos en ningún sentido tratado con cada símbolo relacionado con el Espíritu de Dios en la Biblia, ni hemos investigado todo el significado en los símbolos mencionados. Que esta lección sirva como una guía para animarte a estudiar aún más. La obra del Espíritu Santo en la gracia. La gracia común se define como la inmerecida bondad de Dios otorgada al mundo. Se llama común no para minimizarla, sino para distinguirla de la gracia salvadora o eficaz. Los ejemplos de la gracia común provista de Dios para todo el mundo incluyen las necesidades físicas del hombre, el llamado del Evangelio, la influencia cristiana y la paciencia de Dios. Aunque cada una de las bendiciones ya mencionadas son externas, la gracia común aún va más allá de eso, incluye muchas obras internas del Espíritu de Dios. Algunos se supone que como el llamamiento eficaz solo se le concede a los elegidos, entonces el Espíritu Santo no opera en los demás en ninguna manera, pero esta es una conclusión falsa. La Biblia menciona que muchas veces el Espíritu Santo trataba con hombres que nunca fueron regenerados. El poder corruptivo del pecado es tan grande que solamente el poder restrictivo del Espíritu de Dios impide que este mundo rápidamente llegue a ser un pozo negro insoportable. El hecho de que el gobierno civil, la familia, cultas públicas y un cierto grado de seguridad son permitidos existir en este mundo se debe atribuir a la gracia común. La moralidad y honestidad encontradas entre los incrédulos revelan que Dios impide a los hombres para que no den rienda suelta a su depravación. Piensa en lo que sería de nuestro propio país si cesara Dios de obrar a través de su pueblo, preservando cierto grado de verdad y virtud. Si Dios se sabe de refrenarlo, ¿dejaría vivir algún creyente auténtico en este mundo que crucificó a Cristo? Y eso lo vemos en 1 Timoteo 2:1-2 y Génesis 20:1-18. El poder restrictivo de Dios es revelado en el hecho de que a Dios se le atribuye endurecer los corazones o entregar a los hombres a la iniquidad. Como Dios nunca es autor del pecado, en Santiago 1:13 lo vemos, estas expresiones deben de significar que Dios quitó las restricciones que antes retenían a estos individuos. Eliminar las restricciones podría incluir permitir los eventos que revelan la naturaleza perversa del hombre o la eliminación de la conciencia y temor del castigo. Las Escrituras también revelan que Satanás y sus demonios incitarán a los hombres a pecar siempre que sea permitido por Dios. 2 de Tesalonicenses 2:8-11. La Biblia claramente enseña que los hombres no regenerados son ciegos espiritualmente. Sus ojos están cerrados a la gloria de Cristo y a la naturaleza de la salvación. Esto, sin embargo, no quiere decir que están sin ningún conocimiento en el campo de la moral. Dios se complace de su obra en la gracia común para impartir algo de conocimiento al incrédulo. Aun cuando los incrédulos aborrecen al conocimiento de Cristo, nunca pueden lograr borrarlo de sus mentes. En Romanos 1:23, capítulo 1, versículo 23 y versículo 28, nos lo dice. En cada nación los hombres admiten la existencia de la deidad. El ateísmo nunca ha sido natural para el hombre. Otra manifestación de la gracia común es la concesión al hombre del conocimiento del bien y del mal. El hombre natural odia la ley de Dios, en Romanos 8:7 lo dice, aunque no pueda borrar sus preceptos, esto es
porque el Espíritu Santo los ha escrito en su conciencia. Esta escritura comprueba que se le debe atribuir a Dios cualquier moralidad de parte de un incrédulo. Romanos 2, 14 al 16. Pero para eso existen los dones especiales. Cada buen don, dice Santiago 1:17, proviene de Dios. El Espíritu es quien fortaleció a Sansón en Jueces 14:6 y le dio su habilidad a Bezaleel en Éxodo 31, 2 al 5. ¿No debemos también atribuir las habilidades de aquellos quienes benefician a la sociedad de hoy a la obra del Espíritu de Dios? Aún más allá de esto, encontramos que a veces se le dan al incrédulo dones espirituales. A Balaam fue dado el don de la profecía y Judas tenía el poder de hacer milagros. Saúl profetizó y recibió poder para gobernar y luchar valientemente. En todo esto vemos que mientras uno debe diferenciar entre los dones espirituales y la gracia salvadora, no obstante estos dones deben verse como bendiciones de Dios. Las influencias especiales. El Espíritu Santo no limita su actividad al elegido, sino de hecho muchas veces le ayuda y protege, influyendo en aquellos a su alrededor. Se nos ha dicho que Dios controla el corazón del rey, Proverbios 21:1. Uno piensa en Ciro y Nabucodonosor. Ciro, aunque era pagano, fue llamado el ungido de Dios debido al propósito especial de Dios para que él ayudara a los judíos en Isaías 45:1. Recordemos cómo José y Daniel hallaron gracia con sus carceleros y Jacob fue librado de la ira de Labán. Todo esto nos recuerda que Dios es capaz de influir al incrédulo hacia el bien, Proverbios 16:7. Sea la restricción del pecado o el saciar nuestras necesidades físicas, todos debemos admitir que Dios es bueno para con los hombres. Qué equivocado está el hombre que atribuye todas las bendiciones de Dios solo a los elegidos. Mejor tratemos de imitar a Dios siendo bondadosos con los hombres, ya sean buenos o malos. La obra del Espíritu Santo. El peligro que los estudiantes de la Biblia enfrentan es la posibilidad de desarrollar una perspectiva de un solo lado de la doctrina. La persona de que rechaza o la gracia común o la gracia eficaz siempre va a malinterpretar no solamente la Biblia, sino mucho de lo que ve a su alrededor. Un pastor de tiempo atrás atribuyó el engaño de muchos cristianos nominales a los predicadores quienes no podían discernir entre la gracia común y la gracia salvadora, o a aquellos que enseñaron que la gracia común era gracia suficiente. ¿Cuántos hoy en día confunden cada manifestación religiosa con la regeneración? Procedamos entonces a examinar algunas de las obras del Espíritu que no resultan en la regeneración. Una de ellas es la convicción. En Génesis 6:3 encontramos que el Espíritu de Dios había contendido con los hombres antes del diluvio. Indudablemente su poder causó que la predicación de Enoc molestara a muchos. Desde aquel día multitudes como Félix en Hechos 24:25 se han espantado bajo la palabra de Dios, mientras que otros como Herodes la habrían recibido con atención y de buena gana. Marcos 6:20. Nuestro Señor prometió que el Espíritu convencería al mundo del pecado, justicia y juicio venidero. Tanto la Biblia como la situación actual nos hace admitir que hay muchos que no son salvos, aunque conocen que Dios ha tenido trato con ellos. Génesis 4:6 y 7. Las influencias espirituales. En la regeneración se hace una obra permanente en el espíritu del hombre. Su corazón ya ama a Dios y sus ojos ya están abiertos para ver las verdades espirituales. No se puede derribar esa fe que es un fruto de la regeneración. Todo se atribuye al poder del Espíritu Santo en Juan 3:5. Nada menos que el nuevo nacimiento puede salvar al pecador, pero hay obras menores del Espíritu en que muchos malinterpretan como evidencias de la regeneración. Solo Dios sabe cuán cerca están algunos en apariencia de ser salvos sin poseerlo nunca. ¿No hemos conocido a ciertos hombres que aparentaban amar a Dios y la verdad aún así cayeron? La perseverancia es la característica principal que distingue entre la regeneración y los efectos pasajeros producidos por la gracia común. Esto es tan evidente que los teólogos anteriores hablaron de las influencias espirituales de la gracia común como gracia temporal. Quiero mencionar solo 3 de las muchas escrituras que demuestran esta gracia común y temporal. En Mateo 13:1 al 24, lo lees en tu casa. Tenemos la parábola del sembrador y la explicación inspirada de Cristo de la misma. Esta parábola servía para enseñar a los discípulos, tanto como a otros predicadores, desde entonces qué resultados podían esperar de sus ministerios.
Quizá la lección más importante de la parábola es que muchos recibieron la palabra de Dios y profesaron conocer a Cristo, pero en sus vidas después demostraron no tener a Cristo. Aunque el hombre por su naturaleza odia a Dios, todavía algunos, debido a la influencia del Espíritu, reciben su palabra con gozo. Ves versículo 20 de este capítulo de Mateo. Pero el cambio no dura. La fe es verdadera, es victoriosa, pero la fe temporal puede ser derrotada por pruebas, tentaciones, herejías, y la parábola del sembrador está demostrada en todas las iglesias que predican el Evangelio hoy en día. En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 20 al 22 tenemos otro ejemplo de aquellos quienes son influenciados por el Evangelio, pero luego muestran su estado no regenerado. Yo he encontrado con frecuencia comparar esta escritura con 2 de Pedro 1, 3 y 4 para mostrar la diferencia entre la gracia común y la gracia salvadora. Notemos primeramente en 2 de Pedro 2, 20 al 22 las características de aquellos quienes experimentaron solamente un cambio temporal. Por un tiempo escaparon de los pecados más corruptos, recibieron un grado de conocimiento. Eso nos recuerda a Balaam, quien recibió tal perspectiva de las cosas divinas, lo que causó que dijera: muera yo la muerte de los rectos, y aún así murió sin Cristo. Ellos cayeron. Pedro los compara con puercos y perros, quienes han sido limpios por un tiempo, pero eventualmente se revela su naturaleza verdadera cuando vuelven a sus hábitos viejos. Y 2, notemos las características de los hombres regenerados en 2 de Pedro 1, 3, 4. Ellos no solamente escaparon de los pecados más corruptos, sino que sus concupiscencias, sus deseos pecaminosos, fueron subyugados a la voluntad de Dios, fueron llamados por la gloria y excelencia de Dios, fueron participantes de la naturaleza divina. Fueron dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, en lugar de solo ciertas influencias. No hay ninguna mención de su caída. La última escritura que notamos está en Hebreos 6, 4 al 6. Algunos de los judíos quienes profesan conocer a Cristo estaban en peligro de caer. El autor de la epístola de los Hebreos les advierte que aquellos quienes niegan a Cristo después de haber experimentado la influencia de la gracia del Espíritu de Dios están en una condición desesperada. Pensamos en nombres como Balaam, Judas, Saúl o los israelitas, quienes murieron en el desierto. Ellos experimentaron el aliento del cielo, sin embargo, murieron perdidos y desechados. ¿Cuál es el propósito de la gracia común? Quizá debes entender o saber los propósitos que Dios puede tener en la gracia común. Notemos algunos de los objetivos que nuestro Señor logra en este tema. El primer propósito es que se magnifica la bondad de Dios. Dios demuestra su bondad al dar comida, bebida, aliento y vida misma a sus enemigos. Él soporta por mucho tiempo aún a los que le insultan su nombre, a muchos de estos mismos rebeldes. Él envía su evangelio de la reconciliación e incluso obra en sus corazones dándoles una inquietud por las cosas espirituales. ¿No queda magnificada grandemente la bondad de Dios para todo lo que hace a favor de sus enemigos que no lo merecen? Algunos pueden responder que por la gracia común no es la gracia salvadora, entonces Dios no sería sincero al extenderla. Este argumento no reconoce que es el pecado del hombre que hace que la gracia común sea ineficaz. Si el hombre no fuera totalmente depravado, podría responder al llamado general del Evangelio. Dios no está bajo ninguna obligación de hacer algo para el hombre, y todo lo que hace es una manifestación de su bondad. 2. La naturaleza depravada del hombre está descubierta realmente por la gracia común. El hecho de que falla toda manifestación de la gracia común verdaderamente revela la magnitud de la depravación del hombre. Ni las bendiciones físicas, ni un evangelio de amor, ni siquiera el llamamiento del Espíritu Santo puede ser útil hasta que se imparta la nueva vida. Esto ciertamente revela la falsedad de la idea arminiana de que la gracia común es una gracia suficiente. 3. La gracia común revela verdaderamente la justicia de Dios en el juicio. En Romanos 1, 18 al 20 vemos que la revelación de Dios en la naturaleza ha dejado al hombre sin excusa. En Romanos 2, 15 al 16 encontramos que se juzgarán los paganos con base a la ley escrita en sus corazones, porque la gracia de cualquier clase siempre está opcional con Dios y no obligatoria. Eso deja al hombre sin excusa alguna. 4. El trato bondadoso de Dios al mundo en general provee a los cristianos un ejemplo de cómo deben de tratar a su prójimo. Si somos como nuestro Padre Celestial, debemos amar y hacer lo bueno a nuestros enemigos. Mateo 5, 38 al 48. Estos 4 puntos son importantes que los tengas en cuenta. Y oro para que cada uno de los que estudian esta lección gane discernimiento de la manera en que Dios trabaja con el hombre.
¿Cuántos de los que tienen su esperanza en una experiencia pasajera tienen que ser despertados a su condición actual? Cuando Cristo dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, ¿no estuvo Él advirtiéndonos de prestar atención en qué clase de fe tenemos? ¿No debemos entender estos asuntos el que quiere ser un guía fiel de los ciegos espirituales? Existe la obra preparatoria del Espíritu en la salvación. Normalmente hay una obra preparatoria antes de la regeneración que se produce en el corazón del pecador. Eso se espera porque la salvación es una obra moral, así como una obra legal. A los que disfrutan eternamente de los beneficios de la fe en Cristo, el Espíritu Santo les hace ver primeramente su necesidad de Él. Para que el Salvador reciba toda la gloria en la salvación, debe ser quebrantado el espíritu egoísta del hombre, que siempre se justifica. Antes de comenzar este tema, tengamos cuidado de recordar que el Espíritu Santo es el agente soberano de la salvación. Él trabaja como quiere y la experiencia de uno debe ser el patrón para los demás. Algunos pasan meses buscando la paz y la salvación, mientras que a otros el Espíritu Santo les hace sentir seguros luego. Hechos 8, 26, 39 y 16, 25 al 34. Algunos, como Pablo, encuentran al Señor aunque no lo buscaban. Romanos 10, 20. Algunos, Dios les permite ver la profundidad de su depravación antes de encontrar la paz, mientras que otros son guiados al conocimiento pleno de su pecaminosidad hasta después de ser salvos. Regocíjate que solo Dios conoce tu corazón y así solo Él conoce la mejor forma de tratar con cada uno de nosotros. Teniendo cuidado de guardar estas ideas en mente, estudiaremos algunas de las obras preparatorias del Espíritu de la salvación. La primera es el despertar. Nadie puede sobreestimar el peligro en que se encuentran los hombres incrédulos, Juan 3:18 y Hebreos 10:31. Y aún la Biblia los describe como dormidos, ciegos, muertos e inconscientes. La muerte, el pecado, el juicio y la eternidad no son realidades para los no regenerados, Isaías 28:15. Los hombres duerman profundamente en el mero borde del abismo del infierno. Al convencer al pecador de los riesgos, el Espíritu de Dios sella en su mente la realidad de la eternidad y del juicio. El pecador llega a ser consciente de su peligro ante la ira de Dios. Los asuntos espirituales ya se hacen importantes. Esto induce a que algunos sean salvos y otros adormecen por una profesión vacía de fe en la religión o por la influencia del mundo. Hechos 24:25. 2. La iluminación. Aunque solamente los regenerados sean renovados hasta el conocimiento pleno, Colosenses 3:10, aún el incrédulo puede recibir un cierto grado de iluminación en Juan 1:9. Cuando un pecador está bajo la convicción, puede ser ignorante de la naturaleza de la fe, pero ve claramente el peligro del pecado y la seriedad de lo que es la eternidad. Por primera vez su alma llega a ser importante para él. ¿No demuestra todo esto cierto grado de iluminación? Es posible hacer que el hombre natural tema el infierno y se preocupe por su bienestar eterno. Esto, por supuesto, es diferente a la luz de la regeneración que habilita al hombre a amar a Dios. Esta iluminación, entonces, es simplemente estimular la mente del hombre natural para ver el peligro del pecado y del juicio. 3. La convicción. Mientras el despertar trata con respecto al peligro, la convicción es la obra de Dios por la cual se manifiesta la causa de nuestro peligro. En la convicción, un hombre es convencido y reprobado en cuanto a su condición pecaminosa. Solo esto puede darle al pecador el deseo de conocer a Cristo. Y una de las áreas de la convicción, en Juan 16:8 al 11, encontramos 3 áreas en que el hombre es convencido del pecado. Dios convence al hombre de pecados grandes que ha cometido, del pecado original, del fracaso en sus deberes y del pecado de la incredulidad. De justicia, el hombre está convencido de la justicia de Cristo y de su necesidad de justicia y del juicio venidero. El juicio a menudo tiene referencia a la soberanía del hombre y el hombre está convencido de que así como Satanás será derrotado, Cristo es el rey venidero y la resistencia es insensatez. ¿Cuáles son los medios de convicción? Vamos a ver los medios de convicción. La convicción es por obra del Espíritu de Dios y Él se complace en usar ciertas verdades en esta obra. Como Él a veces usa la verdad de la ira de Dios para alertar a los pecadores, así en la convicción Él usa lo siguiente. 1. Usa la ley, Romanos 3:19 y 20. Los hombres normalmente se comparan y juzgan entre ellos, pero en la convicción vemos que la gloria de Dios es la meta que no alcanzamos, Romanos 3:23. La bondad de Dios, Romanos 2:4. Muchos testifican que fueron convencidos de sus pecados al contemplar la bondad de Dios para con ellos. Las señales de la convicción verdadera son 3. La convicción verdadera causa al hombre aceptar su culpa. 2. La convicción verdadera destruye el egoísmo y el deseo de justificarse. Y 3. La convicción verdadera ve el pecado como algo
contra Dios. Puede ser que la convicción sea una obra agradable, pero es necesaria. Vernos como somos es un requisito previo para ver a Cristo. En las primeras 4 bienaventuranzas de Mateo 5, 3 al 6, nuestro Señor explica que solamente aquellos que han experimentado la convicción son bendecidos en forma verdadera. Esperemos que cada uno de ustedes que estudia este mensaje de la palabra de Dios pueda ahora ver claramente que el propósito de la obra preparatoria del Espíritu en la salvación es preparar al pecador a que aprecie al Señor Jesucristo. Cada obra del Espíritu guía al pecador más cerca de la comprensión de que solo la fe en Cristo puede salvar el alma. La obra del Espíritu Santo en la regeneración. Se usan palabras como nacido de nuevo comúnmente en los círculos religiosos, sabiendo que Satanás es un maestro de redefinir los términos bíblicos. Por lo tanto, nos es menester declarar continuamente el significado bíblico de las palabras. La necesidad de un nuevo nacimiento. En Juan 3, 3 y 5, nuestro Señor aclara que la regeneración es necesaria para la salvación. El hombre no solamente necesita el perdón antes de que pueda tener compañerismo con Dios. Cada parte del hombre natural está manchado por el pecado. Su mente está entenebrecida por las cosas de Dios. Su corazón está en un estado de enemistad contra Dios. Y su voluntad está dispuesta a llevar a cabo solo los deseos de su naturaleza depravada. La carne para nada aprovecha las cosas de Dios. Juan 6:63. ¿Cuál es la naturaleza del nuevo nacimiento? La regeneración definida. Es el cambio requerido en el alma del hombre para capacitarlo a entrar en el nuevo reino de Dios, y tiene por nombre regeneración, lo que veíamos hace un momento. La regeneración ilustrada. Un cambio maravilloso que tiene lugar en la regeneración es ilustrado en muchas maneras. Examinemos la terminología aplicada en el nuevo nacimiento para ilustrar mejor su naturaleza. 1. La regeneración o nuevo nacimiento es una comparación humana a lo que es producido en el alma del hombre por el milagro de la gracia. En la generación física se imparte la nueva vida y se produce una semejanza familiar, lo cual hace que el nacimiento físico sirva de ilustración en la maravillosa obra de la gracia de Dios en el hombre. 2. Una resurrección, Efesios 2, 1 al 5. 3. Una renovación en Colosenses 3:10. 4. Un traslado en Colosenses 1:13. 5. Un corazón nuevo en Ezequiel 36:26. Y 6. La ley escrita en el corazón, Hebreos 8:10. Aparte de una nueva criatura en 2 de Corintios 5:17. 8. Una iluminación, 2 de Corintios 4:6. Un buen árbol en Mateo 7:17. Y 10. Una creación en Efesios 2, capítulo 2, versículo 10. La regeneración es producida a un nivel más allá de la conciencia humana. Esto no quiere decir que el nuevo nacimiento nunca es acompañado por emociones fuertes. Aunque la obra misma de la regeneración no es algo que se siente, sino algo comprobado por los frutos en la vida, la conversión es el resultado del nuevo nacimiento, y esto sí lo vivimos. La regeneración es un hecho de Dios, pero la conversión es un hecho del hombre producido por el nuevo nacimiento. ¿Por medio de qué se produce la regeneración? Bueno, la regeneración es producida por el bautismo, ni por la voluntad humana, ni por cualquier obra del hombre, sino que es una obra directa de Dios en el alma. Como el viento poderoso, incontrolable e invisible, esta obra en ninguna manera es ocasionada, controlada o comprendida por el hombre. Vemos Juan 3:8. Esta obra, que a menudo se atribuye al Espíritu Santo, es una obra instantánea y directa de la voluntad de Dios sobre el alma. Aunque Dios usa medios en la salvación de los elegidos, aún se debe entender que la misma regeneración no es un esfuerzo cooperativo. La Biblia declara que el nuevo nacimiento es absolutamente necesario, Juan 3:3. Sin embargo, lo hace igualmente claro que no está dentro del poder del hombre ocasionarlo, sino en el poder de Dios, Juan 1:13. Esto nos lleva a una pregunta importante en cuanto al lugar que ocupa el Evangelio en la regeneración. Se menciona la palabra de Dios a menudo en relación con el nuevo nacimiento, en 1 de Corintios 4:15, Santiago 1:18 y 1 de Pedro 1:23. ¿Cuál es el trabajo del Evangelio para efectuar la regeneración? Algunos enseñan que muchos que nunca han oído hablar del Evangelio son regenerados, pero vamos a considerar este asunto. Debemos entender que la regeneración es una obra directa de Dios en el alma del hombre, y por su naturaleza es producida en relación con el Evangelio. La regeneración produce fe, y la fe es imposible sin el Evangelio, Romanos 10:17. ¿Cómo puede uno creer en un Salvador de quien nunca ha oído?
Romanos 10:14. La regeneración también nos da un corazón para conocer y amar a Dios, Jeremías 24:7. Esto también implica un conocimiento a través de las escrituras de quién es Dios. Si la regeneración es producida en relación con la palabra de Dios, tampoco puede producir la fe, el amor, la santidad y el entendimiento espiritual. El fruto de la regeneración. La regeneración es comprobada solamente por su fruto. Debemos entonces saber cuáles efectos son producidos en un hombre regenerado. Uno es la fe. Primera de Juan 5:4 y 5 y Hebreos 12:2. Debemos entender que la regeneración no es antes de la fe, sino ocurre al mismo tiempo. La regeneración procede de la fe solamente como causa. Se produce la fe mediante el poder regenerativo de Dios. En 2 de Timoteo 2:25 vemos el arrepentimiento, el amor de Dios en 1 de Juan 4:19, el amor a los creyentes en 1 de Juan 4:7 y la perseverancia en Filipenses 1:6 y 1 de Juan 5:4 y 5. Espero que este análisis en cuanto al nuevo nacimiento haya sido de ayuda para ti. ¿Cuántos malinterpretan cada experiencia religiosa por esta obra maravillosa de la gracia? El conocimiento del nuevo nacimiento no es solamente necesario para ser firme en nuestra propia profesión de fe y elección, sino que también es necesario para ser testigo verdadero de Dios a los demás. El Espíritu Santo morando en nosotros. Los apóstoles se llenaron de pesar y confusión por la mención de la muerte y partida de Cristo. La noche antes de su crucifixión, el Salvador les fortaleció al hablar de la venida del otro Consolador. Este Consolador no solamente les acompañaría por la vida, sino que moraría realmente en ellos. La morada del Espíritu de Dios en los creyentes todavía sirve de consuelo y apoyo. Nuestro Salvador ya no está con nosotros corporalmente durante las pruebas de cada día, sino que Él está en nosotros, sino el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. 1 de Juan 4:4. El Nuevo Testamento enseña que el cuerpo de cada creyente es morada del Espíritu de Dios, y la morada del Espíritu dentro del creyente no debe ser confundida con sus obras bondadosas en el cristiano. La regeneración y los dones del Espíritu deben ser distinguidos del don del Espíritu mismo, 1 de Corintios 12:4 y Hechos 2:38. Un concepto falso. Ninguna verdad bíblica se escapa a la perversión efectuada por el hombre. El error más común acerca de la morada del Espíritu Santo en los creyentes es suponer que esta bendición no es común para todos ellos. Muchos enseñan que la salvación debe ser complementada por otra experiencia antes de que uno pueda disfrutar de la presencia y del poder del Espíritu. Según ellos, esta experiencia se llama la segunda bendición o la santificación. Aunque varios grupos añaden su propia versión distorsionada, siempre queda la misma idea general. La falla principal de tal enseñanza es la idea de que esta experiencia complementa la salvación. En Cristo, el creyente ya tiene toda bendición, Colosenses 2:10 y Efesios 1:3. Cuando pretenden minimizar nuestro concepto del valor de Cristo, ellos caen en ese error. El don del Espíritu viene a nosotros a través de la salvación en Cristo y no como un complemento hasta después de ser salvo. El Espíritu Santo ha venido a magnificar a Cristo Jesús poniendo el énfasis en Él y no para llamar la atención hacia sí mismo. La obra del Espíritu Santo para hacernos sentir seguros. El Señor desea que su pueblo disfrute de sentirse seguro de la salvación. Durante su ministerio terrenal, nuestro Salvador mismo les aseguró y consoló a aquellos que creyeron en Él. Juan 14:1-3 y Lucas 23:43. Habiendo ascendido al cielo, nuestro Salvador nos dio otro consolador. El Espíritu Santo ahora tiene una obra muy definida, la cual es producir la confianza de la salvación. Antes de estudiar sobre la obra del Espíritu para hacernos sentir seguros, repasemos estas verdades bíblicas acerca de este tema. La doctrina de poder sentirnos seguros de la salvación es la posibilidad de tener confianza de la salvación. El pueblo de Dios ha experimentado confianza en la salvación en tiempos pasados, Salmo 23:6 y 2 de Corintios 5:1. La palabra de Dios afirma que podemos tener certeza de la salvación. Dios manda que busquemos estar seguros de la salvación y la gracia de Dios es la base de la confianza de la salvación. Aquellos que hacen que la salvación dependa en parte de las obras del hombre nunca pueden predicar la seguridad de Cristo. Esto es ilustrado en todos aquellos grupos que enseñan que el hombre tiene que ayudar a ganar o mantener su propia salvación.
2. La necesidad de sentirnos seguros de la salvación. Sentirnos seguros de la salvación es necesario para el gozo y servicio del creyente. La base de nuestro regocijo es tener la certeza de nuestra salvación, Lucas 10:20 y Romanos 5:2. Y de igual forma, el servicio cristiano no es motivado por el miedo, sino por la confianza. No servimos a Dios como esclavos con temor, sino como hijos gozosos. Nuestra fe funciona por el amor, Gálatas 5:6. La plena confianza quizá no es poseída por cada creyente, ni todos la gozamos al máximo siempre, pero cada cristiano debe procurar hacer firme su vocación y elección, segunda de Pedro 1:10. La obra del Espíritu Santo nos hace saber con seguridad, que somos salvos. Las obras del Espíritu que producen esta confianza son múltiples. Para facilitar la comprensión, las dividiremos en 3 categorías. 1. Las condiciones del Evangelio. 2. El fruto de la regeneración. Y 3. El testimonio del Espíritu. Estas pueden ser llamadas las 3 etapas que nos hacen sentir seguros en Cristo. 1. Las condiciones del Evangelio. Hechos 20:21, Juan 3:16 y Lucas 13:3. Cualquiera que desee sentirse seguro de la salvación debe saber si ha cumplido con las condiciones por medio de las cuales Dios ofrece el perdón de los pecados. Estas, por supuesto, son el arrepentimiento y la fe. Recuerda que el arrepentimiento y la fe son acciones del hombre, pero son posibles por medio del poder habilitador del Espíritu Santo. El arrepentimiento no se debe confundir el arrepentimiento evangélico con la penitencia o la reformación. El arrepentimiento es un cambio de mente que involucra ser convencido de su pecado, estar triste por haber pecado contra Dios, desear ser perdonado y limpio del pecado. El arrepentimiento verdadero involucra más que un deseo por el perdón. El pecador verdaderamente arrepentido desea ser salvo del poder y de la presencia del pecado, así como del castigo. La fe no se debe confundir la fe salvadora con una creencia intelectual de la existencia de Dios, Santiago 2:19, ni con una experiencia emocional pasajera. La fe verdadera incluye ser convencido espiritualmente de la verdad y confiar sinceramente en Cristo Jesús para la salvación. Algunos se preguntarán por qué no concluimos aquí nuestra exposición de la obra del Espíritu para producir la confianza. La Escritura tiene mucho más que decir en cuanto a saber con seguridad que somos salvos. Nos revela que una persona puede arrepentirse sinceramente y confiar en Cristo sin saber con toda seguridad si se salva. Sentirse seguro no es parte de la esencia de la fe. Confiar en Cristo para la salvación es lo mismo que saber que nos ha salvado. Primera de Juan 5:13 y segunda de Corintios 13:5. Aquellos que son nuevos cristianos frecuentemente tienen miedo de que su fe no sea la verdadera fe salvadora. Pueden ser atormentados por sus dudas sobre su condición y experiencia. La Biblia afirma que el sentirnos seguros en Cristo es la consecuencia natural de la fe salvadora, como resultado de examinar la conciencia y el estudio de las Escrituras. Uno puede saber que tiene vida eterna. Habiendo expuesto las condiciones del Evangelio, procederemos a las otras etapas que nos hacen sentir seguros en Cristo, el fruto de la regeneración. En este sentido, vemos que uno que realmente ha nacido de nuevo tendrá ciertas evidencias en su vida. Como el patito feo encontró su identidad verdadera al ver su reflejo, así el creyente logra una certeza mayor al ver las características de su regeneración, no solo en las Escrituras, sino también producidas en su propio corazón. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, Romanos 8:16. ¿No es el testimonio de nuestro espíritu el conocimiento personal que tenemos de que el Espíritu Santo nos ha hecho criaturas nuevas en Cristo? Segunda de Corintios 5:17. Nuestro Señor dijo que todo árbol es conocido por sus frutos. Pablo sabía que los tesalonicenses nunca eligieron debido a la obra del Espíritu en sus vidas. Las siguientes son características de la regeneración de los creyentes verdaderos. 1. Reconocimiento del pecado. 2. Un deseo nuevo de obedecer a Dios, 1 de Juan 2:3. 3. El amor para con el pueblo de Dios, 1 de Juan 3:14. 4. Una fe vencedora, 1 de Juan 5:4. 5. Un oído abierto a la palabra de Dios, 1 de Juan 4:6. 6. El amor para con Dios, 1 de Juan 4:19. 7. Una actitud nueva hacia el sistema de este mundo, 1 de Juan 2:15. Concluiremos esta sección recordándote que las características de la regeneración no nos salvan, sino que nos revelan que somos salvos. El lado espiritual de la salvación se llama nuevo nacimiento, porque produce en nosotros una semejanza con nuestro Padre Celestial, segunda de Pedro 1:4 y Colosenses 3:10. Están manifestadas en su vida esas características. Si no es así, búscalas para la gloria y para la honra del Espíritu de Dios. El Señor Jesús dijo y habló a sus discípulos diciéndoles que enviaría el Consolador.
Cristo habló de su traición, muerte y próxima partida en la cena. Aunque Cristo había enseñado a sus apóstoles esto por algún tiempo en Mateo 16, 16 al 21, hasta entonces comprendieron la realidad de su predicción. El pensamiento de vivir sin Jesús en medio de ellos los desanimó. Mientras Cristo siguió hablando de persecuciones venideras, sus corazones estaban llenos de tristeza. Juan 16, 6. Los apóstoles siempre esperaban enfrentarse con muchos problemas y persecuciones. Sin embargo, se sintieron seguros con la presencia de Cristo, nuestro Salvador. Había calmado cada tormenta, dio de comer a la multitud cuando estaban desamparados y echó fuera a los demonios cuando los discípulos no podían. Él había sido su guía infalible y su maestro. Ahora se sentían como huérfanos desamparados para aliviarles la tristeza profunda de su pronta partida. Nuestro Señor les habló de las palabras consoladoras de Juan en el capítulo 14, versículo 16. Fue en este tiempo que les dio la promesa de otro consolador, Juan 16, 7. Para los cristianos de hoy que nunca han conocido a Cristo según la carne, los temores de los apóstoles parecen ser debilidades. Tenemos la tendencia de olvidar que toda nuestra fuerza y dirección proviene del Espíritu de Dios que mora en nosotros. En esta lección entenderemos también ahondar en la obra del Espíritu como nuestro consolador. Esta obra es tan maravillosa, pues era conveniente que Cristo se fuese para que enviara al Espíritu consolador. ¿Qué es el consuelo? Estar consolado es una experiencia agradable, la cual implica la presencia de un problema. Este mundo es un lugar de tribulación, persecución y lágrimas para el Hijo de Dios. Antes de la partida de Cristo, Él les aseguró a los apóstoles que las aflicciones serían parte de sus vidas, en Juan 16, 1 al 4. El Hijo de Dios no debe por consiguiente esperar escaparse de las aflicciones, sino más bien buscar el consuelo durante sus pruebas. El cristiano que pasa la vida como si fuera huérfano o desamparado está viviendo ciertamente sin tomar en cuenta sus privilegios. La intención de Dios para con sus hijos es que tengan consuelo y gozo en este mundo. A un cristiano descontento le falta la fe y es de mal testimonio. El gozo del Señor es nuestra fortaleza y la clave del éxito en el servicio a Dios. Nehemías 8:10 y Salmos 51, 12 y 13. Se debe mencionar que el gozo del cristiano no excluye un grado de pesar por el pecado interior y un anhelo para algo mejor en el cielo. Recibimos consuelo en nuestras aflicciones y podemos regocijarnos en las pruebas. Santiago 1:2, el consolador. La palabra griega para consolador es parakletos, que significa llamado al lado de uno, en ayuda de uno. El Espíritu Santo como consolador es nuestro ayudador, consejero y abogado. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 se menciona a Cristo como nuestro parakletos o como nuestro abogado. En Juan 14:16 Cristo dijo que enviaría otro consolador. La palabra griega por otro es alos, que significa otro de la misma clase. Notemos que alos significa otro de la misma clase. El Espíritu Santo es entonces, como Cristo, una persona divina quien nos cuida en la ausencia física de Cristo, siendo omnisciente. Él puede enseñarnos la voluntad de Dios siendo omnipotente. Él nos sostiene en el mundo, nos ama de la misma manera en que Cristo y mantiene comunión con nosotros. Lo vemos en Romanos 15:30 y 2 de Corintios 13:14. ¿Cómo consuela el Espíritu Santo a los creyentes? Cristo enseña a sus apóstoles constantemente durante su ministerio terrenal, pero en su partida ellos todavía tenían mucho que aprender. Él entonces promete enviar a otro consolador, quien continuaría enseñándoles. En este sentido, el Espíritu Santo se llama el Espíritu de verdad, Juan 14:17. El Espíritu aún iba a darles las palabras necesarias cuando fueran llamados ante los tribunales en los tiempos apostólicos. Él enseñó por medio de la revelación y la iluminación. Desde que fue terminado el Nuevo Testamento, su obra se limita a la iluminación. El Espíritu Santo intercede por los cristianos. En Romanos 8, 26 y 27 encontramos que el Espíritu Santo intercede por nosotros y nos ayuda según la voluntad de Dios en nuestras oraciones. Esto no debe ser confundido por la obra intercesora de Cristo, quien solo es nuestro abogado con el Padre, en 1 de Juan 2:1, basada en la obra redentora de Cristo ya terminada. Él intercede por nosotros ante el Padre. El Espíritu Santo, sin embargo, intercede en nuestra parte indirectamente, enseñándonos cómo orar. Se compara su obra con el trabajo de un abogado que instruye a su cliente acerca de lo que debería decir en la corte. Esto es interesante notar que la palabra parakletos tiene una connotación legal y es traducido a abogado en 1 de Juan 2:1. Es bueno saber que cuando nos arrodillamos en la oración tenemos a alguien que nos guía y conoce la voluntad de Dios y puede dirigirnos en nuestros deseos y peticiones. Romanos 8:27, Zacarías 12:10 y Efesios 6:18. No puedo menos que reflejar el hecho de que nuestro Señor enseñó a sus discípulos a orar durante sus días en la tierra. El Espíritu Santo es verdaderamente otro consolador de la misma clase.
pero el Espíritu Santo sella a los cristianos. En Efesios 4:30 encontramos que los creyentes son sellados con el Espíritu hasta el día de la redención. El hecho de que el Espíritu mora en nosotros y estará para siempre en los creyentes fue usado por Cristo como base firme de consolación o base fuerte de consolación en Juan 14:16 y 17. Estas escrituras parecen constatar la presencia permanente del Espíritu de Dios con la naturaleza temporal de la presencia física de Cristo. El Espíritu nos asegura a los cristianos que Dios nos ama. El Espíritu Santo consuela a su pueblo elegido al hacerles entender en sus corazones el amor que Dios tiene hacia ellos. El Espíritu nos revela todo lo que Dios nos ha preparado como resultado de su amor. El Espíritu produce fe en los cristianos. El Espíritu Santo es el proveedor de toda fe y esperanza en el creyente. Él produce las gracias que actúan como un ancla para nuestras almas, Romanos 15:13 y Gálatas 5:22. El Espíritu produce gozo en los cristianos, Romanos 14:17. El Espíritu santifica a los cristianos, consuela al creyente por medio del fortalecimiento de su gracia y le da victoria sobre el pecado. El Espíritu no permitirá que la obra iniciada de la regeneración sea superada o destruida por Satanás, Filipenses 1:6 y Romanos 6:14. El Espíritu da poder al Evangelio. El Espíritu consuela al creyente al darle éxito en su obra de la Gran Comisión. No hemos sido dejados solos para hacer una tarea imposible, sino que somos dotados con poder celestial. Hechos 1:8 y 1 Pedro 1:2. El Espíritu equipa a la iglesia. El Espíritu Santo es un consuelo y una ayuda al pueblo de Dios al poner en las iglesias los dones que son necesarios para la edificación. La próxima vez que seamos bendecidos por el ministerio de otro creyente, debemos recordar quién le habilitó a aquella persona para que fuera una bendición. Solamente el Salvador habló del Espíritu Santo como nuestro consolador, y esto apenas hacía algunas horas antes del Calvario. Para apreciar los beneficios que recibimos diariamente de nuestro consolador y abogado celestial, debemos meditar en los sentimientos de los apóstoles en aquella noche tan triste. Se sentían tan desamparados e infelices. ¿No es cierto que no estimemos debidamente las bendiciones que recibimos por causa de la venida del Espíritu en el día de Pentecostés? Pero el Espíritu Santo, hermanos, es una promesa de parte de Dios. La obra del Espíritu Santo del nuevo nacimiento nos convence de que el pueblo de Dios es seguro en Cristo, Filipenses 1:6, y además tiene otra función en el creyente, haciéndolo sentir seguro de su salvación. Él se llama el Espíritu Santo de la promesa, porque su misma presencia es una promesa de seguridad para ti. En este aspecto, Él es visto como un sello y las arras, aunque estos dos conceptos son muy diferentes, se le estudian juntos porque ambos se relacionan con la seguridad del creyente, Efesios 1:13 y 14 y 2 de Corintios 1:22. Vamos a ver al Espíritu Santo como sello. Se usa un sello para afirmar la propiedad. La presencia del Espíritu en un individuo es la evidencia de que pertenece a Dios. Se usa el sello también para confirmar que algo es genuino o auténtico. Encontramos un ejemplo de esto en el ministerio terrenal de nuestro Salvador, Juan 6:27 e Isaías 42:1-4. Se reconoce el creyente genuino por el hecho de que el Espíritu Santo mora en él, 1 de Juan 3:24. El concepto principal del sello, sin embargo, es el de la seguridad. Nota que esto está en las siguientes escrituras: 2 Timoteo 2:19, Mateo 27:66 y Apocalipsis 20:3. Los hijos de Dios son sellados hasta el día de la redención. Pablo quiso expresar que los creyentes están preservados hasta que regrese su Señor, en cuyo tiempo recibirán la glorificación. Nota que este sello es tan seguro que en lugar de amenazar a los efesios con la pérdida de él, Pablo más bien los incita a la santidad debido a la permanencia del sello. En Efesios 1:13 vemos que el Espíritu Santo mismo es el sello. Es importante notarlo, ya que algunos han intentado enseñar que somos sellados por la obra del Espíritu en lugar de decir que es por la presencia de su persona. La naturaleza de sellar. Aquellos quienes enseñan que el creyente es sellado por obra especial del Espíritu hacen que el sello sea algo experimentado. Ellos confunden el sello con el Espíritu, con su obra de la santificación y su obra de hacernos sentir seguros de la salvación. La Biblia, en cambio, nunca describe el sello como una experiencia. El Espíritu obra para producir las experiencias cristianas, pero su presencia misma es el sello. No se ve el sello con el Espíritu entonces como una experiencia especial. ¿Pero quiénes reciben este sello? Si confundimos el sello con sentirnos seguros, debemos creer entonces que no serían sellados aún los creyentes débiles. La Biblia, sin embargo, declara que cada creyente ha sido sellado en 2 de Corintios 1:22, Efesios 1:13 y 4:30. Esto es confirmado por el hecho de que ninguno está instruido a buscar ser sellado. Cada creyente puede regocijarse por la realidad del sello.
El propósito de sellar, se sella a los cristianos para asegurarlos. El sello es la base de la seguridad y no el conocimiento. El Espíritu Santo es un sello maravilloso debido a su poder, Juan 4:4, primera de Juan 4:4, y porque su obra de la salvación garantiza que Él nunca nos dejará. El tiempo de sellar, se sella al creyente cuando recibe el Espíritu. Esto ocurre cuando cree en Cristo, Gálatas 3:14. Al demostrar nuestra seguridad se ve al Espíritu Santo no solo como un sello, sino también como las arras de nuestra herencia, Efesios 1:13 y 14. Las arras son como un depósito que nos da la base para confiar en las intenciones del dador. Las arras son parte del total. Nuestro Salvador murió para comprarnos todas las bendiciones espirituales, Efesios 1:3. Por fe recibimos al Espíritu Santo como un regalo bondadoso. Viene a nosotros a través de la obra de Cristo. Las arras son una promesa del fruto. Las arras sirven como promesa de que el resto del precio de la compra está por venir. Nuestro Salvador nos ha comprado con una herencia maravillosa, en 1 de Pedro 1:3 y 4. Esto incluye un cuerpo glorificado y una morada en el cielo. Podemos estar seguros de que al tener las arras del Espíritu, el resto de nuestra herencia vendrá ciertamente a nosotros. Una vez que las arras son dadas, el dador no puede quitarlas. Al llamar al Espíritu las arras, Dios nos ofrece evidencia plena de su intención de glorificar a cada uno de su pueblo. Romanos 8:23 dice que tenemos las primicias del Espíritu, lo cual es semejante a la idea de las arras, y sirve para ilustrar lo mismo. Las primeras frutas o maduras del árbol del olivo son primicias. Estas confirman que el resto de la cosecha está por venir. Al igual que el Espíritu mora ahora en nosotros y nos da una nueva naturaleza, también recibiremos algún día una nueva morada y un cuerpo nuevo. El concepto de la seguridad es dar a entender que Cristo es las primicias de la resurrección, 1 de Corintios 15:20, porque Él resucitó y aquellos que Él resucitaron también se ven las primicias como las arras de la cosecha. En los negocios, las arras le dan a una persona la seguridad y paz en su mente. Gocémonos de esto. Por lo que respecta a nuestra herencia, Dios nos mantiene en incertidumbre, no nos mantiene en incertidumbre, sino que nos da la seguridad de que nuestra herencia está reservada en los cielos, 1 de Pedro 1:4. Esta lección debe ayudarnos a ver que la morada del Espíritu de Dios no es solamente nuestra fuente de vida y capacidad espiritual, sino también una esperanza para el futuro. Glorifiquemos el nombre del Señor. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, no es recibir más del Espíritu. El Espíritu Santo mora en cada hijo de Dios, porque el Espíritu de Dios es una persona. No sería lógico hablar de Él como si se le pudiera recibir poco a poco o por partes. No es el crecimiento espiritual. Un cristiano puede ser lleno del Espíritu en cada etapa de su crecimiento. Un recién convertido a Cristo puede ser lleno del Espíritu, mientras que un cristiano maduro puede entrar en un tiempo de fracaso en esta área. Vivir una vida llena del Espíritu debe ser visto como un estado de buena salud espiritual, la cual se puede experimentar en cualquier edad, pero la falta de buena salud impide el crecimiento, sea espiritual o físico. No debe ser confundido por las obras del Espíritu. Las experiencias de ser lleno del Espíritu y bautizado con el Espíritu muchas veces han sido confundidas. Por supuesto, la llenura acompañó el bautismo con el Espíritu en Hechos 2. Confundirlos entonces es un error serio que distorsiona las dos verdades. El bautismo con el Espíritu fue dado en el día de Pentecostés. Aunque la gente fue llena del Espíritu incluso antes del nacimiento de Cristo, somos mandados a ser llenos del Espíritu. Sin embargo, nadie ha sido mandado a ser bautizado con el Espíritu. Son experiencias claramente diferentes. ¿Qué es ser lleno del Espíritu? Ser lleno del Espíritu es simplemente estar entregado a Él en cada área de nuestra vida. Esta experiencia es muchas veces en forma directa e indirecta comparada con la embriaguez, Efesios 5:18 y Lucas 1:15 y Hechos 2:13. Como el vino controla al ebrio haciéndole valiente y hablador, así el individuo que es lleno del Espíritu está bajo la influencia del Espíritu Santo, se le hace valiente y capaz espiritualmente para testificar de su Señor. Parece que las experiencias de aquellos que han sido llenos del Espíritu varían grandemente. Y el creyente a diario se llena del Espíritu cuando confiesa sus pecados y se rinde a Dios. La llenura en este caso no es tanto una experiencia emocional, sino más bien una continuación del compañerismo con Dios. En otras ocasiones la llenura llega al individuo sin ser buscada ni acompañada por señas especiales o señales especiales. Estas escrituras demuestran muy claramente que la experiencia de ser lleno del Espíritu no sigue ningún modelo en cuanto a las circunstancias. Lucas 1:15, 41:67 y 4:1, Hechos 2:4 y 4:8 y 4:31.
La experiencia vino antes y después del día del Pentecostés con y sin señales visibles y sobre muchas diferentes clases de personas, desde nuestro Salvador hasta un bebé aún no nacido. En la Biblia se asocia la llenura del Espíritu con la alabanza al ganar almas y el juicio. ¿Cuáles son las condiciones en las que uno es lleno del Espíritu? Porque hemos sido mandados a ser llenos del Espíritu. Efesios 5:18, es evidente que debemos cumplir ciertas condiciones. El cristiano que desea ser lleno del Espíritu debe notar lo siguiente. 1. No apagar al Espíritu, 1 Tesalonicenses 5:19. 2. No contristar al Espíritu, Efesios 4:30. 3. Andar en el Espíritu, Gálatas 5:16. Esto es no ceder al Espíritu, esto es cederse al Espíritu en lugar de cederse al poder de la carne. 4. Orar. Cada cristiano debe orar diariamente para andar más cerca de Dios y por una unción más grande del Espíritu en su vida. Qué triste es para un hijo de Dios deshonrar a su Señor y dejar que la carne perjudique su testimonio. 1 Corintios 3:3. Dios utiliza a aquellos que son llenos del Espíritu. Hechos 6:3 y 11:24. ¿Y cuáles son los resultados de ser llenos del Espíritu Santo? El predicar valientemente. 1. 2. El gozo. 3. La unidad. 4. La alabanza. Y 5. Crecimiento espiritual. Cuando Dios está al mando de nuestras vidas, podemos esperar crecer día tras día en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Y 6. La conducta apropiada para con otros. En Efesios 5:21 y 6:9, Pablo habla de las varias obligaciones del esposo, la esposa, el hijo, el padre, el empleado y el patrón. Nota que el contexto es la llenura del Espíritu. Efesios 5:18. Nos enseñó Pablo que solamente con el poder del Espíritu de Dios podemos cumplir nuestras obligaciones de la vida. Que cada uno de nosotros pueda considerar nuestro sagrado deber de ser lleno del Espíritu todos los días. El ser lleno del Espíritu debe considerarse como la experiencia normal para el cristiano en vez de un privilegio solo para algunos. Y terminamos con el fruto del Espíritu. Gálatas 5:17 encontramos que dentro del creyente hay dos poderes contrarios: el Espíritu de Dios que mora en todos los creyentes y le guía al camino de la justicia, y la carne o la vieja naturaleza, por supuesto, guía en oposición al Espíritu Santo y la nueva naturaleza. Esto produce una batalla constante en la vida de todos los cristianos. Pablo sigue enseñando que ambos poderes producirán ciertas actitudes y obras en la vida de un individuo que se somete a ello. Gálatas 5:19 al 23. Aunque las obras de la carne, tanto como el fruto del Espíritu, pueden manifestarse en la vida del cristiano, Pablo explica que los creyentes se caracterizan mayormente por medio del último. La carne no está muerta todavía en un cristiano, sino que ha sido crucificada. Gálatas 5:24. Los términos crucifixión y hacer morir son usados en la Biblia para describir la muerte lenta de la carne en la vida de un cristiano. ¿Y cómo se debilita el poder de la carne? Aquellos cuyas vidas son manifestaciones constantes de las obras de la carne no entrarán en el reino de Dios. Gálatas 5:21. ¿Cuál es la fuente del Espíritu en el cristiano? Los creyentes a veces se preguntan, ¿por qué debemos luchar contra la carne en esta vida? ¿No es para que Dios nos enseñe que todo nuestro bien espiritual viene de parte de Él? Nuestra naturaleza vieja no puede producir nada más que espinas y zarzas. Cada cosa que agrada a Dios en el cristiano debe ser llamada fruto del Espíritu. Solo por medio de someterse al Espíritu Santo puede el cristiano producir buenos frutos. Mientras nos sujetamos a Él, estos frutos pueden ser producidos en nuestras vidas. Nuestro Salvador ilustra esto en Juan 15:4 al 5, donde habla de sí mismo como la vid y el cristiano como pámpano. Sin tener unión espiritual con Cristo a través de su Espíritu, no habrá ninguna fuente de vida para los hijos de Dios. Porque es importante el Espíritu o el fruto del Espíritu. Se ve la importancia del fruto del Espíritu en la vida de un cristiano al compararlo con los dones del Espíritu. Aunque los dones son producidos por Dios, aún queda claro que el fruto del Espíritu es mucho más importante que los dones, como una evidencia de la espiritualidad verdadera. Los dones del Espíritu no ofrecen ninguna evidencia de salvación, porque a veces han sido dados a los incrédulos, como por ejemplo a Balaam y Judas. El fruto del Espíritu, sin embargo, solo puede ser producido en la vida de aquellos de los cuales mora el Espíritu Santo. Los dones del Espíritu pueden usarse como un medio de glorificación personal en lugar de edificación común. La misma naturaleza del fruto del Espíritu previene su mal uso con fines egoístas. 1 Corintios 12:14. Los dones del Espíritu son soberanamente repartidos por Dios a quien Él quiera, mientras que cada cristiano, por medio de su relación con Cristo, puede producir el fruto del Espíritu. A veces los dones espirituales son puestos en las vidas de los orgullosos y egoístas, mientras que los frutos espirituales solo pueden ser producidos por la consagración y sumisión cristiana. El amor, que es un fruto del Espíritu, es claramente superior a los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu deben ser regulados por el amor o dejarán de lograr su propósito de edificar al pueblo de Dios.
De ninguna manera se debe entender lo anterior para menospreciar los dones espirituales. Tienen su propósito dado por Dios. Hay que recordar que el fruto del Espíritu revela nuestra relación con Dios y forma nuestro carácter cristiano. Sin el Espíritu cristiano producido en nosotros por la sumisión a Dios, todo lo demás es en vano y nuestro testimonio es inútil. La naturaleza del fruto. En Gálatas 5, 22 y 23 encontramos 9 gracias que se manifiestan con fruto del Espíritu. Es el amor, es el efecto que se le demuestra a Dios y al hombre. El gozo es la alegría santa que proviene de conocer a Dios. La paz es la disposición pacífica de la mente y del corazón que resulta de la certeza de que hemos sido perdonados. La paciencia es la característica del cristiano que de no ser ofendido o provocado fácilmente. La benignidad es el espíritu amable y benévolo evidente en aquellos que andan con Dios. La bondad es la excelencia moral en general sin un motivo oculto. La fe verdadera es producida por el Espíritu de Dios, sea la fe salvadora o la fe ejercitada diariamente en las promesas de Dios según aparezcan las necesidades y pruebas. La mansedumbre, esta es la disposición de contenerse ante la provocación causada por la conciencia de nuestra propia perversidad, Mateo 5, 4, 5, y es el Espíritu Santo quien produce esta humildad en los hijos de Dios. Y por último, la templanza es el dominio propio y moderación encontrada en aquellos que viven solo para la gloria de Dios. Hemos hablado de los pecados del Espíritu Santo y vamos a darle un último repaso. El Espíritu Santo tiene la obra particular de tratar con los corazones de los hombres y llevarlos a que reciban los beneficios salvadores de la obra de Cristo. Que Dios nos use para hacer de cada uno de nosotros que seamos más conscientes al peligro de desagradar al Espíritu de Dios. Uno de los pecados es mentirle al Espíritu Santo. Lo vemos en Hechos 4:34 y 5:11, la historia de Ananías y Zafira. Mintiendo al Espíritu Santo, su pecado no era sustraer parte del dinero, sino el fingir haber dado todo para recibir el honor por un sacrificio que no hicieron. Ananías y Zafira son los padres de todos aquellos que buscan alabanza por una consagración que no poseen. Traer tal engaño a la iglesia es pecar en contra del Espíritu. Tratar de engañar a la iglesia es intentar engañar al Espíritu, quien es el administrador omnisciente de la asamblea. Los hombres se olvidan que el no tomar en serio a la iglesia de Dios significa el no tomar en serio a Dios. 2. Contristar al Espíritu. Efesios 4:30. Pablo nos manda a no contristar al Espíritu Santo de Dios. El hecho de contristar al Espíritu implica que el Espíritu ama al pueblo de Dios. Nosotros podemos contristar a alguien cuando no agradecemos su amor y bondad y lo pagamos con desprecio. Esta idea del amor del Espíritu es usada por Pablo como motivo para no contristarlo a él. El hecho de que él nos sella revela que su amor le hace morar en nosotros para ayudarnos y bendecirnos. El hecho de que él nos sella hasta el día de la redención nos muestra que nunca nos abandonará. El Espíritu Santo es contristado por el pecado en la vida de los creyentes. Nuestro cuerpo es su templo y debemos de tener cuidado de no mancharlo. El Espíritu Santo es contristado por el pecado en la vida de los creyentes, decíamos. Las maneras particulares en que se contrista el Espíritu están mencionadas en el contexto de Efesios 4:30, que son palabras deshonestas, actitudes pecaminosas, hechos inmorales. Que Dios nos ayude a ser conscientes de su presencia y caminar con su presencia. 3. Apagar al Espíritu. En 1 Tesalonicenses 5:19 somos advertidos de no apagar el Espíritu. Un creyente lo podrá hacer por un tiempo cuando endurece su corazón contra la dirección del Espíritu. Tengamos cuidado de no reprimir la voz del Espíritu de Dios. Los hombres como David, Abraham y Jonás parecen haber apagado el Espíritu por un tiempo y pagaron caro. Este pecado ciertamente trae un castigo y nos deja expuestos para cometer muchos errores. Se puede apagar el Espíritu de la siguiente manera: rebelarse contra la palabra inspirada de Dios. 2. Ignorar los reproches del Espíritu cuando lo hayamos contristado. Y 3. Resistir la dirección interna del Espíritu para guiar nuestras vidas. 4. Resistir al Espíritu. En Hechos 7:51 Esteban acusó a los judíos de resistirse al Espíritu Santo, así como lo hicieron sus padres. Dios menciona que el Espíritu contendía con la gente antes del diluvio. Algunas han tratado de interpretar estas escrituras solo como referencia a la rebelión de la gente contra la palabra de Dios. Concluyen erróneamente que como la obra del Espíritu en los escogidos es eficaz, Él nunca obraría en los corazones de aquellos que finalmente no serían salvos. Siempre la rebelión contra la palabra de Dios es resistirse al Espíritu Santo, pero no hay ninguna razón para negar que Él obre personalmente con aquellos que nunca se salvan. Y 5. Blasfemar contra el Espíritu. En Mateo 12:22 al 32 tenemos la historia de algunos que cometieron ese imperdonable pecado. Los fariseos acusaron a Cristo de obrar por medio del poder.
de Cristo, que Cristo había obrado. Nuestro Señor proclama que este pecado es imperdonable. Esto es bastante simple, pero cuando los hombres empiezan a aplicar estos preceptos en sus días, o a nuestros días, les resulta una gran confusión. Algunos han afirmado que el pecado imperdonable no puede ser cometido hoy, y otros lo han definido simplemente como morir sin Cristo. Este último pensamiento confunde al asunto, porque el pecado imperdonable ciertamente es condenado en este mundo y así como en el venidero. El autor quisiera saber por qué no se puede aceptar la afirmación de Cristo de que el pecado imperdonable es blasfemar conscientemente, abusar profanamente e insultar al Espíritu Santo. Estas personas incrédulas, quienes intencionalmente difaman al Espíritu de Dios, nunca serán los receptores de su poder regenerativo. Con esto concluimos nuestra clase en esta hora. Al escudriñar el testimonio del Espíritu Santo nos damos cuenta que son grandes las obras que Él hace en nuestras vidas y en nuestros corazones. Un error común es sostener muchas veces que el bautismo y la manifestación del Espíritu Santo es la misma cosa. Ya lo hemos visto a través de la palabra del Señor. Busquemos al Señor para ser restaurados en su presencia y para que podamos vivir de una manera como el Señor quiere. Examinemos nuestro bautismo como una nueva dispensación del Espíritu en nuestros corazones, revelando así la vida de nuestro Señor, y que sea como una señal en nuestra vida y en nuestros corazones desde ahora y para siempre. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.